Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada, daros las gracias a todos, en particular a Daniel Torregrosa y a José Luis Pérez, que, bueno, nos van a hablar de la innovación científica frente al COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial. Nosotros, que somos casi todos médicos del trabajo, como Asociación de Especialistas en Medicina del Trabajo, con la colaboración de la Asociación Española de Higiene Industrial, de Daniel, que él trabaja en Qualtis, y del profesor José Luis Pérez, que es de la universidad, vamos, es catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos a hablar de la parte, bueno, ya sabéis que yo insisto siempre mucho en que la medicina del trabajo tiene 5 áreas de competencia que no podemos prescindir de ellas, ¿no? Preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Y dentro de la preventiva no tan solo es la vigilancia de la salud, que la vigilancia de la salud son los reconocimientos médicos o exámenes de salud, las encuestas de salud, los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los estudios de contingencias comunes, sino que también son tareas preventivas la promoción de la salud, la planificación de la asistencia médica y la relación con las áreas técnicas de seguridad, higiene y ergonomía. Seguridad para prevenir los accidentes de trabajo, higiene para prevenir las enfermedades profesionales, ya sea de agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, y la ergonomía para adaptar el puesto a las condiciones particulares de cada uno de nosotros, ¿no? Pues hoy en particular, en esa tarea preventiva de la medicina del trabajo, de relación con las áreas técnicas, queríamos hablaros de presentaros un sistema que es útil, un sistema que es sólido, desarrollado por la Universidad de Alcalá de Henares, por Interfoc, que es práctico, que es ágil, que evita el uso de ozono y de otros productos deleterios y de una manera inocua y sólida, vamos. Y encima es de una universidad española, ¿no? Con lo cual no queríamos dejar de presentároslo. Entonces, si os parece bien, va a introducir el tema don Daniel Torregrosa para después dar la voz al profesor José Luis Pérez, ¿no? Daniel, cuando quieras, empiezas y después hacemos preguntas, ¿vale? Adelante, Muy Daniel. bien, pues muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado y le doy a compartir. Bueno, ahora. Que no sé si se está viendo, ¿se ve? ¿Se ve, José Luis o Luis? Todavía no se ve. ¿Se ve blanco? ¿No se ve nada? Lo estoy viendo en blanco. Estás compartiendo el contenido, pero en blanco. No sé si tienes que activar la Vamos a presentación. intentarlo. Mejor Compartir aplicación de pantalla y audio. Vamos a ver. A ver, ahora creo que se puede. Ahora se ve tu pantalla, sí. Ahora sí. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues los que nos dedicamos a higiene industrial, la aparición, este nuevo que tenemos donde ha venido este pequeño virus de escala nanométrica, que es el SARS-CoV-2, pues a los que nos dedicamos a higiene industrial no nos pilla como algo nuevo porque ya manejábamos en su momento pues la legislación que había sobre agentes biológicos. Hay un Real Decreto que es el 664 del 97 y ahí, pues bueno, ahí ya nosotros, pues en industrias o en actividades donde el proceso productivo sí que tenía presente un agente biológico, pues seguíamos el procedimiento clásico de la prevención, la identificación, la evaluación, la adopción de medidas preventivas, los controles, los seguimientos. Ahora bien, esto no solamente se ha limitado a una cuestión de riesgo laboral para las actividades que la afectan, sino que se convierte en un escenario de salud pública. O sea, por lo
lo cual se amplía el círculo y asociado al mundo de la prevención, pues hemos tenido durante estos meses, y ha sido una pesadilla para los médicos del trabajo, para los técnicos de prevención, los procedimientos de actuación que el Ministerio de Sanidad y fue modificando pues casi semanalmente. Creo que habían 7 u 8 actualizaciones. Es lógico que con toda esta pandemia que nos ha pillado a todos, pues bueno, sin experiencia previa, pues se fuera actualizando. Además, eso es bueno que se actualizara. O sea, significaba que no era algo hermético y venía muy bien. Y luego se añadió también unas buenas prácticas, documentos del Ministerio de Sanidad, para finalmente concretar estas medidas técnicas preventivas en el famoso Real Decreto de la nueva normalidad. Este que tenemos de la nueva normalidad, que habla en el artículo 7, pues de los centros de trabajo. Y allí, pues ya nos pone en negro sobre blanco dentro del BOE medidas preventivas de los centros de trabajo. Y habla de ventilación, de limpieza, desinfección, agua y jabón, todo lo que hemos estado escuchando desde hace ya 4 o 5 meses, pues ya por fin se pone un poco de orden en las medidas que son muy, muy sencillas. Son muy sencillas y por no decir otra cosa, porque realmente el aislamiento es una medida preventiva pues medieval. O sea, las cuarentenas ya se hacían con la peste negra y aunque no se sabía el origen de la enfermedad, la gente huía de los afectados. La limpieza, la desinfección con agua y jabón de las manos es el siglo XIX. Es Ignaz Semmelweis, que fue el que nadie le creyó en su momento hasta que luego llegó Pasteur o Lister, pero fue la persona que inició la higiene personal con la consecuente avance de la medicina pues en aquella época. Pues habla de agua y jabón, la organización de los puestos de trabajo, organización de turnos. Esto lo tenemos ya en el Real Decreto 21/2020 de hace muy pocas semanas. Y al final es la secuencia de medidas técnicas que siempre son complementarias a las medidas de tipo médico, de las que no voy a entrar yo esta tarde, pues habla de la actuación en el foco. Esa es la secuencia. Lo prioritario es la actuación en el foco. Ahí pues tenemos la medida clásica, lavarse las manos. Lavarse las manos porque eliminar en el foco el virus pues también es el aislamiento, que la persona o el paciente se cure. Una actuación posterior también sobre el medio de propagación. En este caso, aquí es la propagación de esta gotícula como medio transmisor, pues tenemos esta recomendación de los 2 metros que se ha reducido ahora a 1,5 metros. Si no se puede conseguir eso, pues habrá que poner algún tipo de mampara, como se está haciendo en muchas empresas, pero siempre, insisto, como medida complementaria a la inicial, del foco, de eliminar el problema en el origen. Y por último tenemos, y es la secuencia siempre clásica y muy conocida en prevención, de una vez que se actúa en el foco, en el medio, pues se actúa en el receptor. Aquí acudimos a los equipos de protección individual, que podemos estar hablando aquí horas y horas de equipos de protección individual. Al final, en salud pública hemos llegado al consenso de que todo el mundo tiene que llevar mascarilla de tipo higiénico o quirúrgico, pues para evitar un poco y proteger a la globalidad, pues para evitar esta transmisión por las cutículas, que es un medio que parece ser bastante, y se ha ido descubriendo, bastante importante la propagación de este virus. Y casi finalmente, por introducir la parte de José Luis, pues esta es la secuencia de eliminación, de eliminación de un riesgo. Los riesgos hay que evitarlos, lo dice la ley de prevención. Y la mejor forma de evitarlos es eliminarlos, eliminar el riesgo en su origen. Ya luego, cuando hemos agotado todas las posibilidades de eliminación en su origen, pues hablamos de su utilización, de procesos de control del medio, de procesos administrativos, controles administrativos de organización. El teletrabajo, por ejemplo, es una manera de eliminar por confinamiento, pero también ahora es una manera de implantar una medida preventiva de separación de las personas para que no estén muy juntas en un puesto de trabajo, en un centro de trabajo donde no pueden eliminar un poco la distancia de 1,5 metros, 2 metros. Y por último, y esa es la secuencia final, los equipos de protección individual. Proteger al trabajador con un EPI. Esta fase de eliminación implica matar al virus, destruir al virus. Y para eso tenemos, y hay autorizada una lista de productos viricidas, ese es el término más correcto, viricida, del Ministerio de Sanidad. Esta lista está en constante desarrollo. Son 60 o 70 páginas y bueno, se está aquí ya diciendo que lo que hay que hacer es procesos de desinfección en el origen, para eliminar el virus en ese momento. Hace unos días, pues hubo también una nota del Ministerio de Sanidad sobre la radiación ultravioleta de tipo C y el tema de desinfección con ozono. Y del ozono que se habla mucho
Y la ultravioleta pues ya se posicionó perfectamente y lleva posicionándose desde el principio el Ministerio diciendo que no existe evidencia sobre la eficacia y seguridad de desinfección del SARS-CoV-2 con radiación de luz ultravioleta u ozono. Pero, ojo, no existe esa evidencia en los sistemas que se están utilizando, que son sistemas que se aplican directamente, por ejemplo, nebulizando personas, lo he visto a veces en la tele, que parece que están fumigando a la gente que entra por un túnel, o con ultravioleta, que no, evidentemente no es ultravioleta C, que sabemos que el ultravioleta C, en condiciones, por ejemplo, de una vitrina, una cabina de riego biológico, pues evidentemente se utiliza para esterilizar y es muy, muy efectivo. Pero sabemos que está ahora mismo en venta o por ahí, pues bueno, productos milagro, que sabemos muy bien que los milagros no suelen existir, productos milagro que ofrecen una desinfección con la persona delante, ya sabemos que no se pueden nebulizar personas, y bueno, inocua, barata y maravillosa. Y bueno, hay sistemas que son muy buenos, como el que vemos ahora, el Counterfog, pero tiene también sus limitaciones. Por último, bueno, esta pandemia, el avance de la ciencia en general, pues ha ido unido a la esperanza de vida. Aquí tenemos una gráfica donde vemos que hubo la pandemia de la gripe mal llamada española, pues hubo ahí en los principios del siglo XX pues una caída en la esperanza de vida brutal. Y luego, por suerte, hemos ido recuperándola y a partir, bueno, de ciertos años, con mejoras de higiene y sanidad, esto es en España, pues hemos llevado un crecimiento. Para mí esta gráfica me gusta más. Es una gráfica que habla de la esperanza de vida desde el siglo XVIII hasta hace muy pocos años, hasta 2012. Y va por países. Hay un momento en que hay como una especie de palo de hockey. Hay un momento que de pronto, como verlo en Europa o por ejemplo, Europa en finales del siglo XIX, pues se dispara. O sea, hay una inflexión aquí que empieza la esperanza de vida a crecer hasta llegar a los 80 y pocos años a nivel mundial que, por ejemplo, tenemos en Europa. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que en Europa o más tarde en otros países como África o Asia se disparara esta esperanza de vida? Pues ni más ni menos que la potabilización del agua. O sea, la utilización masiva del cloro, un agente químico como el cloro, en el agua potable. Unido también a las vacunas, por supuesto, unido a políticas de sanidad pública, unido también a otros beneficios de la medicina, de la ciencia, de la higiene también, de la higiene de todo tipo, ha hecho que, sobre todo de la mortalidad infantil, si en principios del siglo XX teníamos una esperanza de vida de poco más de 35 años, del siglo XX, 1900 algo, pues todo esto llega a que prácticamente la hemos duplicado y vamos camino casi de triplicarla, estos 30 años que había de esperanza de vida. Y este cloro, por ejemplo, un médico, que como casi todos soy médicos, quiero acabar con la cita de un médico tan importante en la historia de España como fue Francisco Grande Cobian, pues hablaba de que nada más natural, ecológico y biológico que la bacteria del cólera y nada más artificial, sintético y químico que el cloro. Pero gracias al agua clorada no morimos del cólera. Eso decía Francisco Grande Cobian. Como habéis visto, las medidas técnicas que tenemos en higiene ahora mismo son medidas las que nos trasladan de sanidad, son medidas donde la innovación, pues ya hemos visto que prácticamente es poquita. La innovación es la química, los avances de los viricidas, pero ahora bien, sí que esa implantación, esa posibilidad de utilizar los viricidas de una forma novedosa e innovadora es la que dejo aquí a José Luis que nos explique a continuación. Y luego, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de dar respuesta. Muchas gracias, Daniel. Si se ha visto bien, me quedo tranquilo. Se ha visto fenomenal. Pues la nada, verdad es que aprovecho además además de darle las gracias a Daniel, decirle lo bien que funciona este sistema de la Universidad de Alcalá de Henares. No sé si veis en la parte derecha que hay una especie de bocadillo que es para poder participar en el chat y poder hacer las preguntas que consideréis necesarias. Por si queréis ir preguntando en el chat para que tanto Daniel como José Luis leen las preguntas, con lo cual cuando finalice José Luis su exposición podemos dar lugar a que sea dinámico esto y que respondamos a las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Adelante, José Luis, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, supongo que se ve. Yo quiero agradeceros a la asociación y a vosotros especialmente el haberme invitado a presentar
esta ponencia y, bueno, me gustaría también pues bueno, dedicarla especialmente bueno, a un profesional, a un médico de trabajo que es mi padre y que está aquí escuchándome, no sé si me veis aquí detrás, que en el año 65 sacó la especialidad de médico del trabajo, por lo que para mí es especialmente agradable pues estar en este foro, ¿no? Bueno, vamos a ver si empieza esto. Veis la presentación, ¿verdad? Bueno, si os fijáis, la atmósfera que tenemos en la Tierra es una capita muy delgada, ¿no?, comparada con el planeta que tenemos. Y a pesar de los denodados esfuerzos que hacemos para ensuciarla, ¿no?, pues resulta que todavía la atmósfera pues es respirable, ¿no? Esto no deja de ser algo sorprendente y bueno, pues es algo que de alguna manera bueno, pues hemos querido imitar en el proyecto como ahora se verá. No sé si se ve bien las transparencias, Luis. Se ve muy bien. Muy bien. Perfecto. Es que al empezar a presentar ya no os puedo ver. Bueno, fijaos que procesos de contaminación en el aire tenemos, bueno, son muy frecuentes, ¿no? Tanto en el ambiente de trabajo, digamos, por actividad normal, como por episodios accidentales o incluso provocados, ¿no? Bueno, esto es una colección de episodios, digamos, NRBQ, tanto biológicos como químicos como radiológicos, y bueno, son relativamente frecuentes. Pero es que de manera continua estamos expuestos a una, digamos, polución de la atmósfera. Y bueno, esta imagen de Madrid, ¿verdad?, donde se ve perfectamente hasta dónde llega la altura de la contaminación y se puede comparar con las torres, ¿verdad? Es clarísima en cuanto a dónde llega esa contaminación en una situación de inversión térmica y cómo, bueno, pues en esta situación en que el aire se queda ahí embolsado, pues nos vemos atrapados en esta polución. Solo por recordar algo que saben, únicamente las partículas menores de 2 micras y media son capaces de llegar a los alveolos. Las demás, pues bueno, se van filtrando en las distintas barreras del aparato respiratorio, pero esas pequeñitas, esas inferiores a 2 micras y media, llegan hasta mismísimos alveolos, ¿no? Esas, si comparamos con un cabello, como tenemos aquí en la pantalla, digamos que los granos de arena serían como de 90 micras, el cabello tiene como 50, 70 micras, estas bolitas azules serían las de 10 micras y aquí chiquitinas ven estas rojas que están aquí ampliadas serían las de 2,5, es decir, que son mucho más pequeñas que incluso la sección de un cabello, ¿no? Bueno, realmente la mayor parte de los agentes respiratorios, las enfermedades respiratorias, están asociadas con patógenos que rondan esos tamaños. El anthrax, en general las esporas de los bacilos, sus esporas tienen un tamaño de 0,81 micras, ¿no? Hay que tener en cuenta que el carbunco, esa enfermedad de los esquiladores, tan, si quieren, desagradable o si quieren, bueno, pues poco vistosa, ¿no? Bueno, pues en la piel no deja de ser algo que, bueno, no es mortal, no es letal. Pero si yo respiro las esporas de anthrax, lo que tengo es una letalidad de más del 85%, ¿no? Bueno, el Mycobacterium tuberculosis es alargado, tiene un tamaño de 0,2-0,5 micras de ancho. Bueno, los virus de la gripe también están rondando los 100 nanómetros. Y el SARS-CoV-2, el COVID-19, también tiene un tamaño de 0,13 micras. Ese es el tamaño mayor que se ha publicado. Hay publicaciones que incluso le dan pues 0,075 micras, es decir, 75 nanómetros. Es importante que entendamos que cuanto más pequeño es un agente, tanto más
fácilmente vuela. Cuanto más pequeño es el agente, más tiempo está volando. ¿Esto qué significa? Pues significa que bueno, pues bueno, más difícil me va a ser que aquello sedimente, ¿no? Los bacilos, nosotros hicimos ensayos con Bacillus thuringiensis, que es de la misma familia y físicamente muy parecido al Bacillus anthracis. Nosotros en un aerosol medimos un tiempo de vuelo medio de 0,43 horas, mientras que las publicaciones de aerosoles con SARS-CoV-2 dan 1,1 horas, el que menos. Hay otra publicación que da incluso 7 horas. ¿Esto qué significa? Significa que al menos es 3 veces más volátil el SARS-CoV-2 que lo que es las esporas de anthrax. Si recuerdan cuando en el edificio de correos de Nueva York, en el que se abrió un sobre que un terrorista había puesto esporas de anthrax, esporas liofilizadas de anthrax, simplemente por el hecho de abrir ese sobre, se contaminó todo el edificio. Es decir, bastó el hecho de abrir el sobre para que por el aire acondicionado y por el arrastre de los pies y del paso de las personas se contaminara el edificio entero de correos. Bueno, pues estamos ahora, el SARS-CoV-2 es algo que tiene al menos 3 veces más volatilidad, más facilidad de volar que lo que tienen las esporas de anthrax. Bueno, es importante darse cuenta de esto porque esto condiciona absolutamente toda la estrategia que podemos tener para poder capturar y matar a estos agentes, ¿no? A estos virus. Bueno, es importante que entendamos la dinámica de las partículas de ese tamaño en el aire. Si yo tengo una gota de un tamaño micrométrico, bueno, pues va a estar sometida a la gravedad, va a ir decantando, pero lo va a hacer a una velocidad terminal que viene dada por la ley de Stokes. La ley de Stokes es la que se utiliza para hacer el recuento de Matías en sangre o la que se utiliza en numerosas aplicaciones en biomedicina y en general en física. Es muy bien conocida. Bueno, pues si tenemos una gota de 2 micras, va a caer con 0,72 centímetros minuto. Pero si es de 10 micras, caerá con 18 centímetros minuto. Es decir, cuanto más pequeña es, más lentamente cae. Si tuviéramos una gota del tamaño del virus, o si tenemos el propio virus, tarda aproximadamente 11 horas en caer desde la altura de la boca o de la nariz. Es decir, que cae tan lentamente en un aire perfectamente quieto que podemos considerar que es que flota en el aire perfectamente. Bastaría cualquier corriente térmica para arrastrarlo. De hecho, en este gráfico lo que vemos es las trayectorias de partículas de distinto tamaño en una corriente horizontal que pusiéramos de aire de 1 metro por segundo, si nosotros las inyectáramos desde arriba verticalmente a una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué sucede? Pues que la de 10 micras me hace esta parábola más extensa, mientras que la de una sola micra, pues prácticamente es arrastrada por el aire. Bueno, fíjense que la escala de esta gráfica, esto es 1 milímetro, o sea que incluso la de 10 micras, si yo intento inyectar una gota de 10 micras en el aire, es que en 1 milímetro se me ha parado. Bueno, sin embargo, la de micra, pues es arrastrada por el aire. Pues imagínense lo que pasa si lo que tengo es algo de 0,1 micras. Evidentemente, podemos decir que se mueve con el aire perfectamente, ¿no? Sigue a la corriente del aire. Bueno, en este contexto les voy a contar los avances que principalmente vimos en el proyecto Counterfog. El proyecto Counterfog fue financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea, desde 2013 a 2017. Y el objetivo de este proyecto era desarrollar herramientas de descontaminación masiva y de contramedidas que pudieran neutralizar nubes tóxicas, tanto químicas como radiológicas y biológicas, en caso de ataque terrorista o de episodios pues, accidentales, etcétera, ¿no? En aquel entonces, aquello parecía un escenario un poco apocalíptico, pero los ataques que había habido con esporas de anthrax y los numerosos accidentes de industrias químicas, pues parecía
conveniente el hacer esta investigación, ¿no? El objetivo era desarrollar algo que pudiera aplicarse tanto en edificios como en campo abierto, que pudiera colapsar cualquier tipo de nube tóxica y además pues que tuviera el menor coste posible y bueno, fuera compatible con otras cosas. Claro, si nosotros queremos capturar, en principio, partículas que están flotando en aire, la primera idea podría ser rociar, pulverizar, ¿no? Regar ese aire, ¿no? Y lo que sucede es que si nosotros intentamos pues, pulverizar con una gota grande, intentamos capturar una partícula pequeña, pues lo que va a suceder es esto que se ve en el vídeo, ¿no? Es decir, la gota grande va apartando el aire que tiene por delante y eso incluye pues, la partícula chiquitita que también es arrastrada, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues nos lleva a una situación como esta fotografía. Esto es una fotografía del sur de Alcalá, un día en el que había simultáneamente niebla y estaba lloviendo. ¿Qué sucede? Que la lluvia no limpiaba la niebla. La lluvia iba pues apartando el aire en su caída, pero son gotas demasiado grandes para poder limpiar o lavar la niebla. La única estrategia posible, si lo que queremos es realmente colapsar estas partículas pequeñas, es hacer que se acerque algo que sea de un tamaño parecido y, por tanto, no perturbe el aire a su alrededor de esa manera. El problema que tenemos es que para poder mover esas gotas pequeñas, pues no podemos darle vida propia, no podemos moverlas independientemente justamente por la viscosidad del aire, justamente por ese efecto digamos, gelatina que tendría el aire si intentásemos inyectarlas directamente por velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que aportamos? Pues la solución que aportamos, después de los 4 años de investigación y después de desechar muchas soluciones y sobre todo de aprender en el laboratorio de nieblas que construimos, pues fue crear una boquilla en la cual únicamente se utilizan el aire comprimido y en principio agua o cualquier disolución, desinfectante, etcétera, que se pueda poner, y en la que se genera no una inyección de gotas, sino una inyección de un cono ya de niebla, entendiendo que la niebla es la propia suspensión de gotas en el aire. Es decir, esto es como, bueno, pues digamos, si nosotros, en vez de intentar hacer una suspensión, cuando intentamos hacer una suspensión de un liofilizado, ¿verdad? En vez de intentar meter las patas de una en una, pues lo que hacemos es agitar el bote entero, ¿verdad? E intentar tenerlo mezclado antes bueno, pues de aplicarlo al paciente o de dárselo ¿verdad? En una cuchara, ¿no? Pues realmente aquí lo que hacemos es lo mismo. Lo que hacemos es primero producir la niebla y luego suministrarla en el chorro. Esto que vemos aquí arriba a la derecha es una simulación de lo que hace este chorro alrededor. Es decir, este chorro no deja impertérrito el aire alrededor, sino que realmente lo perturba, le hace una especie de ciclón y lo arrastra, ¿no? Se puede hacer a gran escala, como vemos aquí en esta imagen. Esta imagen fue tomada en la base aérea de Torrejón el año pasado, en el marco de la Semana Tecnológica en la Unidad Militar de Emergencias, dedicada a riesgos radiológicos, y donde se trabajaba con el riesgo de nubes con aerosoles radioactivos, ¿no? Tipo Fukushima y estas cosas, ¿no? Bien, como digo, si yo tengo cualquier tipo de suspensión de agentes biológicos o humo o cualquier cosa en el aire flotando y aplico nuestro cono de niebla, lo que hace una interacción con él, lo va a arrastrar y lo va a ir agregando. Esto, bueno, puede verse, esta imagen es de la nave en donde se acabaron de hacer los últimos ensayos en el CIEMAT, el último año del proyecto, donde se colocaron una serie de boquillas a ambos lados y aquí ven una secuencia en la cual esta nave fue primero llena, repleta de humo, con bengalas de colores, después de actuar 6 minutos con todas estas boquillas y luego aquí a la derecha está lo mismo después de actuar 9 minutos con esas boquillas. Como ven, hemos logrado
y se ve claramente el limpiar ese aire, ¿no? Bueno, hicimos numerosos ensayos con diversas nubes de polvo, ¿no? Siempre comparamos la caída natural de distintos polvos, ¿no? En este caso, bicarbonato sódico, con el tiempo, tanto tamaño de 5 micras como 10 micras, y aquí, después de actuar con Counterfog, en que en principio aumenta el número de partículas porque estamos aumentando el número de gotas, se ve una caída, una limpieza, y aquí, por ejemplo, pues se ve como en 20 minutos hemos bajado 3 órdenes de magnitud, obsérvese que esto es una escala logarítmica, cuando incluso en 40 minutos pues apenas se lograba un orden y medio de magnitud, ¿no? Es decir, lo acelera esto para distintos tipos de compuestos, materiales, etcétera. No voy a aburrirles con todos los resultados. Particularmente interesante es el caso del talco, que es hidrófobo y que en principio con un chorro de niebla de agua no se puede atrapar, pero basta añadirle un 1% de isopropanol para que la superficie de las gotas sea capaz de atrapar la superficie hidrofóbica del talco y se consigan también reducciones de 3 órdenes de magnitud en tiempos tan cortos como 15 minutos después de la actuación. Realmente la actuación de la niebla, del Counterfog, es únicamente este minuto que se ve aquí, en el que se ve que aumenta el número de gotas que detecta nuestro detector. Luego ya esto es la caída natural y la disipación de las de agua, y finalmente aquí lo que nos queda es un nivel, pues eso, 3 órdenes de magnitud más pequeño que el que originalmente se tenía de contaminación, ¿no? Lo mismo para agentes químicos, no voy a entrar hoy en este tema pero podríamos hablar mucho tiempo, puesto que vapores y gases es posible no solamente el disolverlos en agua, sino también actuar con ellos catalíticamente mediante el uso de partículas, micropartículas nanoestructuradas. Esto es todo un mundo, pero fíjense que ahí nos estamos enfrentando, o por lo menos en el proyecto el objetivo era enfrentarnos a cosas tan peligrosas como el gas sarín, el mostaza o el VX, ¿no? Bueno, también ensayos con yodo, podría ser un caso de contaminación radioactiva. Y bueno, particularmente quizá vistoso son los ensayos que llegamos a hacer con humo de diésel. Especialmente vistoso, bueno, metimos humo proveniente de un motor de un coche que no era Euro nada, ¿no? Es anterior a toda la legislación última de motores. Y una vez que se llenó el laboratorio de humo, se aplicó el sistema Counterfog y, bueno, aquí pueden ver el hollín que se recogió en los pequeños charquitos que se recogen después de actuar simplemente con agua. Es interesante que también en el techo se pudo ver cómo se recogía hollín. De hecho, esto nos sirvió para entender cómo funciona el cono. Es decir, esto no es que llenemos de niebla el laboratorio y la niebla vaya cayendo, como uno podría pensar originalmente. De hecho, pensábamos originalmente cuando empezamos el proyecto, ¿no? Sino que realmente lo que se produce es un lavado por la incorporación de todo ese aire sucio y esa polución al cono de niebla, ¿no? Estos son imágenes de las partículas de hollín que recogimos en esos ensayos de humo diésel, ¿no? En la gráfica aquí abajo podemos ver para distintos tamaños de partícula, 2 micras y media, 5 micras y 10 micras. Los triángulos son los niveles iniciales del aire en Madrid, en el laboratorio estaba en el CIEMAT. Las crucecitas es el número de partículas después de introducir el humo. Como ven, hemos pasado en escala logarítmica, ¿no?, de 4 a 6, lo cual quiere decir que hemos multiplicado más de 100 veces el número de partículas de 2,5, de 5 y, bueno, y de 10 veces las de 10 micras. Y los círculos negros es el número de partículas después de aplicación de 1 minuto de Counterfog en ese laboratorio. Como ven, hemos disminuido, aquí estamos, de 6 a 2, es decir, hemos bajado 4 órdenes de magnitud las partículas de 2 micras y media. Bueno, también hemos reducido las de 10, las de 5, y hay que entender que realmente las más difíciles de capturar son las pequeñas, son las de 2 micras y media, porque cualquier filtro
bueno, las de 2,5 micras se lo pasan, ¿no? Saben que bueno, pues hace falta filtros EPAs para poder capturar partículas de ese tamaño, pero incluso para partículas inferiores a las 0,5 micras, pues hace falta todavía filtros ULPA que son más estrechos que los EPA, ¿no? Bueno, es interesante también que el análisis semicuantitativo de estos inquemados nos arroja una composición pues interesante, principalmente de carbono y oxígeno, como corresponde a algo que se ha quemado parcialmente, pero también aparecía un gran porcentaje de 4% de silicio, bueno, azufres, por supuesto, hierro, en fin, es interesante y sobre todo lo importante es que aquí se ve cómo se ha agregado estructuras que son más pequeñitas, ¿no? Bueno, esto lleva a que una primera aplicación de este sistema pueda ser la propagación de humos y de partículas de ese tamaño, ¿no? Se puede establecer barreras simplemente poniendo boquillas a ambos lados de un pasillo, con la ventaja de que no estamos cerrando ese pasillo, ¿no? Tiene el efecto de una puerta, pero además lavándolo, ¿no? Y de hecho, pues este tipo de boquillas es el que empezamos a fabricar. El año pasado se constituyó, además, la empresa de base tecnológica Counterfog EBT de la Universidad de Alcalá. Y, bueno, pues este tipo de boquillas se demostraron con la Unidad Militar de Emergencia el año pasado, como les contaba, en verano. Voy a este vídeo brevemente explica cómo se podría aplicar para una situación en la que tenemos pues una nube tóxica. La de Fukushima se extendió kilómetros a la redonda, ¿no? Llevado por el viento, y lo que se pretendía el año pasado, bueno, pues era la demostración de que con Counterfog podríamos atrapar esa nube si se produjera en un edificio. Este edificio es el antiguo hospital de la base aérea de Torrejón, que actualmente está abandonado y que utiliza la Unidad Militar de Emergencias para sus simulacros y prácticas, ¿no? Bueno, esos son bengalas de humo de colores que, como ven, que si no se hace nada, pues se extienden y, bueno, se extenderían pues en kilómetros, dispersando lo que pueden ser los agentes. Bueno, como ven, las boquillas Counterfog montadas sobre el camión de la UME son capaces de atrapar esos humos. Es decir, no me lo están soplando el humo, están atrapándolo. Y este suelo rojo lo que demuestra es que esas cortinas puestas en el edificio son capaces de colapsar esos agentes, ¿no? Ahí tenemos las 4 boquillas que hemos visto antes, grandes, puestas en lo alto de la grúa del camión de la UME, empezando a actuar sobre esta nube. Ven que el primer efecto empieza ya a atrapar, aunque parece que todavía se escapa algo, y al cabo de unos minutos se produce el atrapamiento total. Esto que estamos viendo aquí es niebla que acaba precipitando y todo el color del edificio acaba siendo rojo por esas partículas atrapadas, ¿no? Es decir, estaríamos evitando la propagación de esa nube a la población civil. Bueno, estas son algunas imágenes del sistema cuando estaba actuando en tipo cortina dentro del edificio y cómo quedó después de cómo todas las partículas del humo rojo han quedado recogidas en el suelo, evitando que pasaran al otro lado, ¿no? Creo que es evidente que el humo estaba siendo recogido, ¿no? Bueno, esto mismo lo estamos aplicando en gran escala. Actualmente se está haciendo una instalación, una planta piloto, para proteger la ciudad de Gijón de la emisión de polvos desde la fábrica de ArcelorMittal que está en esa ciudad. Pero volviendo al tema que nos ocupa, al virus, pues Counterfog también lo hemos ensayado con aerosoles biológicos. En aquel entonces, lo que estaba de moda, desgraciadamente, era el anthrax, y entonces los ensayos los hicimos con Bacillus thuringiensis, y un primer ensayo que se hizo es hacer una dispersión de un aerosol de Bacillus thuringiensis, ¿no? Esta secuencia de placas Petri que tenemos en la fila de arriba, la primera son tomadas del aire. La primera es el nivel, digamos, de contaminación ambiental que teníamos antes de empezar. Teníamos alguna colonia de bacterias, alguna de hongos y alguna levadura. Después la segunda es
la toma de muestra después de haber pulverizado una suspensión de Bacillus thuringiensis, tanto en forma vegetativa como en esporas. Como ven, pues el aire pues está muy contaminado, ¿no? Si no hacemos nada, esta es la secuencia de colonias donde se ve que, bueno, pues al cabo de 20 minutos hay menos colonias, pero el aire sigue contaminado. Aquellas, digamos, aquellas gotas más grandes habrán ido cayendo, pero aquellas más pequeñas, que pueden llegar a ser, pues la mínima sería la del tamaño de la propia espora, esas están en el aire muchísimo más tiempo, ¿no? Bueno, abajo la secuencia es a la izquierda también la del nivel de fondo. Aquí las colonias se le dejaron crecer menos tiempo y por eso las colonias son menos visibles, pero están ahí. Lo importante es el número de colonias, no lo que se han extendido en el cultivo. Y bueno, pues de nuevo contaminamos. En el control se ve que la contaminación es del mismo orden que la que teníamos en el otro caso, pero después lo que hacemos es aplicar counterfog durante 1 minuto, simplemente con agua. Y entonces ya a partir de ahí lo que se ve es que bueno, pues las tomas de muestra de aire son perfectamente limpias, no hay ninguna colonia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que simplemente del hecho de estar aplicando nuestro cono de niebla en ese laboratorio, está depurando, está cogiendo todas estas aerosoles que hay flotando, los está incorporando a la niebla, los está agregando y los está depositando sobre la superficie en la que está impactando el chorro de niebla. Todavía no ha matado a los bacilos, no ha matado a las esporas, pero los ha quitado del aire, ha evitado que alguien los pueda respirar. Esto es fundamental porque recuerden que el carbunco en la piel me puede hacer una úlcera, pero en el pulmón el 85% de letalidad es tener muchas papeletas de que me mate. Bueno, fuimos más allá. Si en vez de utilizar simplemente agua, utilizamos agua oxigenada al 8%, pues hicimos pruebas sobre distintas superficies, con cupones de distintas superficies puestos en el laboratorio para desinfectarlos. Y se vio que en 1 minuto de aplicación del sistema, sin estar apuntando y siendo esto en distintos puntos del laboratorio, se conseguían desinfecciones de 2 y 3 nueves de bacilos y sus formas, también sus formas vegetativas y esporas. De nuevo, este tipo de ensayos se hizo con una aplicación manual sobre equipo informático, sobre mobiliario de oficina. En este caso, además, dentro de estos cajones se pusieron cupones para comprobar si el sistema era capaz de penetrar a través de estos orificios que había en los cajones. Y demostramos, efectivamente, el sistema era capaz de penetrar dentro, hacer ese torbellino que veíamos en las simulaciones y llegar a impregnar los cupones y desinfectarlos, ¿no? Bueno, esto significa que, bueno, pues tenemos un sistema que con una cantidad mínima de desinfectante es capaz de acceder a rincones donde no se llega de otra manera y además de una manera muy rápida llegar a cubrir todo. Y con la ventaja de que está capturando aquello que está flotando, porque el concepto de desinfección de superficies es muy claro cuando yo lo que tengo es una costra, es un biofilm, y lo que quiero es evitar que en una cacerola de una industria alimentaria pues tenga pues una salmonela, ¿de acuerdo? Pero no es tan claro cuando se trata de enfermedades respiratorias, cuando se trata de agentes que simplemente por pasar un paño voy a estar generando una corriente que va a ser capaz de levantarme ese agente y de resuspenderlo otra vez al aire. Y además de resuspenderlo un tiempo que puede ser de horas. Con lo cual, lo de desinfectar superficies únicamente es correcto si va acompañado de desinfectar ese aire que está interaccionando con esa superficie o para la cual la superficie puede servir de reservorio, ¿no? ¿Quién es el reservorio de quién? Sería cuestión de discutirlo, ¿no? ¿Es el aire el reservorio para la superficie o la superficie la del aire, ¿no? Bueno, este sistema lo desarrollamos para poder pulverizar cualquier líquido, con lo cual realmente el hecho de aplicar
agua oxigenada o poder aplicar otro tipo de desinfectante es una cuestión de elección, ¿no? De hecho, este es una boquilla counterfog instalada en el camión de la Policía Nacional Antidisturbios, en donde convertimos el chorro que tenía equipado para dispersar manifestantes, lo convertimos instalando la boquilla counterfog en un sistema de desinfección de aire y superficies. Bueno, en general, la Policía Nacional lo está utilizando con hipoclorito sódico, a muy baja concentración, ¿no? 0,3, 0,5, y puesto que lo que se busca es matar al COVID, ¿no? A petición de la Unidad Militar de Emergencias, desarrollamos todavía otra cosa, que es un equipo que pudiera llevar una sola persona para poder desinfectar habitaciones, edificios, el interior de hospitales, de residencias, etcétera, ¿no? Entonces, con este sistema, equipado con una boquilla de menor tamaño y con un alcance de unos 5 metros, el operario puede ir simplemente pasando a una gran velocidad y ahí lograr ir desinfectando al tiempo el aire y las superficies sobre la que impacta. Entonces, en cuestión de 2 minutos, 3 minutos, tenemos desinfectada una habitación de hospital, como es el caso este del Hospital del Tajo. Esa es una habitación recién abandonada por un paciente COVID y donde ven pues que bueno, pues el proceso es realmente rápido, ¿no? Como ven, a pesar de haber dirigido el chorro sobre la cámara, no se ven aquí gotas. Primero porque las gotas, el máximo número de gotas lo tenemos en 50 nanómetros, es decir, es comparable o incluso más pequeño que el propio virus. Esas gotas no son visibles, igual que el virus no es visible porque es menor que los 600 nanómetros, que es la longitud de onda del visible. Esas gotas no son visibles, por eso no las estamos viendo ahí. Solamente vemos aquellas que son mayores de 500 nanómetros. Bueno, este sistema lo hemos dotado también, cuando es necesario, de baterías y un patín, de manera que esto se convierte en un vehículo ya autónomo y que no depende del cable, ¿no? Este equipo pues está pensado pues, para sitios donde puedan ser muy amplios, ¿no? Ya para terminar y no alargarme mucho, simplemente si comparamos con otros sistemas de desinfección, claro, hay que tener en cuenta pues lo que hablamos, ¿no? Que pasar un paño por una superficie, aparte de que no me limpia el aire, pues obviamente lo que puedo hacer es estar levantando aquello que haya podido sedimentarse. Por supuesto, no puedo acceder a recovecos debajo de esta cama que se ve en la imagen, ¿no? Si lo que hago es pulverizar con gotas grandes, como se ve aquí claramente, bueno, no hace falta que nos digan el tamaño que tienen las gotas estas, porque se ven las trayectorias parabólicas. Esto pueden usarlo para enseñarle física a sus hijos si quieren, porque se ve claramente que aquí este movimiento está condicionado por la gravedad. Luego esas gotas, sin necesidad de tener ahí ningún aparato, yo sé que tienen un tamaño de milímetros. Si utilizamos sistemas de ultravioleta, como bien decía Daniel, no tienen bien probada la eficiencia con estos agentes por un motivo muy claro, y es que la longitud de onda que están utilizando los dispositivos de ultravioleta es una longitud de onda de unos 300 nanómetros, que es mayor que el virus. Es decir, sí, el ultravioleta puede fácilmente ser absorbido por bacterias, por levaduras, por microorganismos más grandes, pero los virus son más pequeños que esa longitud de onda y por tanto no son fácilmente, no lo absorben fácilmente, ¿no? Bueno, otros sistemas que utilizan nieblas térmicas necesitan horas para desinfectar lo que nosotros estamos haciendo en un minuto. ¿Por qué? Porque la niebla térmica lo único que hace es llenar el recinto y esperar a que realmente se evapore y actúe en forma, ¿no? Lo que hace es facilitar la evaporación, igual que cuando se utiliza pues, los aerosoles como vía para medicar, ¿no? al pulmón. De la misma manera, los sistemas que intentan inyectar a presión y generar una niebla inyectando a presión, pues bueno, estos sistemas están luchando con la viscosidad del aire, con lo cual necesitan gran presión y tampoco me acaban generando aquí una dinámica de cono. Por supuesto, los fumigadores que utilizan muy poquita presión, lo único que producen son gotas
de tamaño milimétrico, ¿no? O como mucho de cientos de micras, muchísimo mayor, ¿no? 1000 veces mayor que lo que estamos hablando, ¿no? Es importante darse cuenta de que el tamaño de la gota no solamente es importante para el atrapamiento del virus, sino que también es muy importante para la cantidad de desinfectante que estamos poniendo y, por tanto, de impacto que estamos haciendo tanto sobre los objetos sobre los que cae como bueno, los posibles efectos tóxicos sobre personas que tengan que entrar luego. Entonces, cuanto menos desinfectante estemos utilizando, más rápidamente tendremos niveles por debajo de los admisibles, sea cual sea nuestro desinfectante. Y esto es importante porque el tamaño de gota, un tamaño de gota de 1 micra, claro, el diámetro es 1000 veces más pequeño que la de 1 milímetro, pero el volumen, como va al cubo, significa que es 1000 millones de veces más pequeño. Es difícil hacerse idea de esto, pero claro, aunque yo utilice 1000 veces más gotas de 1 micra que las que puedo empleando de 1 milímetro, significa que todavía tengo 1 millón de veces menos cantidad en juego. No solo que me ahorre el desinfectante, como digo, sino también que tengo que recoger menos residuo, que virtualmente en el caso nuestro prácticamente no recogemos nada, y luego, pues eso, el tiempo de recuperación de condiciones respirables, ¿no? Bueno, con esto pues termino. Bueno, hay más información en la página web, en algún vídeo que está aquí en el enlace, y aparte de mi correo que está en el inicio, pues les ofrezco aquí el correo de Guillermo Navas para cualquier duda que puedan tener sobre esto. Creo que hay preguntas, no sé si Luis pasamos a ellas o cómo prefieres que vayamos haciendo. Sí, si te parece bien, bueno, lo primero, recordar a todos los asistentes que en el botón de color violeta que hay abajo a la derecha pueden unirse al chat para realizar preguntas. Yo creo que los dos ponentes podéis acceder a ellas, pero os la leo en alto, si os parece, para que podáis ir contestando, ¿no? La primera de ellas, acá está. La primera de ellas dice lo siguiente, es Patricia quien pregunta, ¿con el aire acondicionado cómo cae el SARS? Bueno, pues vamos a ver, realmente como estábamos diciendo, la velocidad de caída del virus, bueno, las velocidades medidas en aerosoles con virus nos darían un tiempo como muy corto de 11 horas en caer, digamos, 1,5 metros, 1,60 m, como mucho, ¿vale? Es decir, eso sería en aire perfectamente quieto, donde no hubiera ni una corriente térmica. Cualquiera que un rayo de sol entrando por una ventana, ¿verdad?, en una habitación, y ve el polvo, ¿verdad?, en suspensión, enseguida se ve las partículas de polvo cómo están moviéndose, ¿no? Ahí vemos las corrientes térmicas. Se genera una corriente térmica simplemente por un rayito de sol, por cualquier cosa caliente, ¿no? Y esas partículas que vemos son mayores de media micra, porque las estamos viendo. Si las vemos es que son mayores que la longitud de onda del visible, no cabe duda. Bueno, pues estas más pequeñas todavía les arrastra más el aire, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente en un aire acondicionado no se van depositando, no van decantándose. El movimiento del aire es suficiente para mantenerlas en movimiento. Es decir, que cualquier corriente que haya inducida por el aire acondicionado me va a condicionar el movimiento de las esporas. Es lo que pasó, bueno, las esporas o el virus, ¿no? Es lo que pasó con las esporas de anthrax en el edificio de Nueva York, que el aire acondicionado las arrastró de un lado al otro, las esparció por todo el edificio, y es lo que seguramente pasa y está pasando con el virus este, porque todavía es más fácil arrastrarlo y más difícil filtrarlo. Incluso aunque tengamos filtros EPA, los filtros EPA, el test de filtros EPA empieza a partir de 300 y pico, 400 nanómetros de tamaño de poro, lo cual quiere decir que algo que mide 125 nanómetros pasa perfectamente un filtro EPA. Entonces, si en aire acondicionado con filtro EPA podemos evitar eso. Claro, volvemos a ¿qué estrategia seguir? Evidentemente,
la mejor estrategia desde el punto de vista de la ventilación es tomar todo aire exterior. Esto los mantenedores de aire acondicionado deberíamos pedirles que se olviden del ahorro de energía, se olviden de recircular el aire y devolvérnoslo a recoger y mandar, que lo mejor sería todo aire exterior, aunque tengan que subirnos un poco la temperatura en verano o bajarla un poco en invierno. Es preferible ir abrigados o pasar un poco de calor que no estar sometidos a que me esté volviendo a traer el virus. Bueno, perdonad si me extiendo demasiado. No, no, todo lo contrario, magnífico, muy bien contestado. Vamos, yo creo que Patricia se da por contestada. De todas maneras, ahora nos dirá por el chat. Aprovecho para hacer la siguiente pregunta que la realiza Juan. Dice, ¿cómo funciona el counterfog para humos de soldadura donde puede existir más de una partícula en suspensión? ¿Se usaría mejor en ciclos o de forma continua? ¿Y a partir de qué concentración sería recomendado su uso? Bueno, son muchas preguntas y quizá no habría que entrar en mucho matiz, pero bueno, brevemente, lo interesante es que efectivamente podemos tener distintos tipos de partículas flotando en el aire, pero lo interesante, por eso contaba yo el caso del polvo de talco, que es hidrófobo y cómo lo capturamos, lo interesante es que el sistema es universal, es decir, que se basa en las propiedades físicas. Entonces, si yo no pongo ningún aditivo al agua, capturaré todo lo que es hidrofílico, pero si yo pongo ese 1% de isopropanol en el agua que estoy utilizando, pues realmente atrapo todo, lo hidrofílico y lo hidrofóbico. Con lo cual, el que haya distintos tipos de partículas realmente pues no importa, yo estoy capturando todos. Luego ya si se usa mejor en ciclos o de forma continua dependerá de cómo sea el proceso de soldadura y de dónde estén las personas, etcétera, ¿no? Una cosa que no he mostrado y es interesante es que hicimos también ensayos de toxicidad del propio sistema counterfog. Hicimos ensayos de toxicidad con ratones, primero empezamos con células, con embriones de pez cebra y con ratones para comprobar que lo que se estaba aplicando pues no era tóxico, ¿no? Y bueno, se demostró incluso en estudios de larga duración que no generaba ningún tipo de daño el aplicar la niebla. Digamos, era algo que esperábamos, ¿no? Porque si simplemente una niebla de agua fuera dañina, pues no sé, los que viven en sitios donde se forma mucha niebla tendrían un problema, ¿no? Pero bueno, por si acaso lo comprobamos por no tener ni siquiera esa duda, ¿no? Pero bueno, podríamos analizar ya un poco más en cuestión el caso, pero lo importante es la universalidad, es decir, que como se basa en la física de las partículas, no me importa mucho el tipo de partícula que sea y que soy capaz de atraparlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Juan pregunta también, ¿su uso sería solo como descontaminación o también para uso de seguridad higiénica en ambientes de trabajo? Bueno, pues ambos, porque efectivamente de descontaminación es evidente. Si yo me encuentro un ambiente pues en donde hay humo, donde está inmerso ya de partículas, pues evidentemente lo puedo aplicar para descontaminar, pero la seguridad higiénica pues es una aplicación perfectamente clara, ¿no? Pues bueno, realmente la aplicación que contaba de Arcelor no deja de ser una seguridad higiénica para toda la ciudad, ¿no? A macroescala, ¿no? Pero el poder tener una barrera que me impida que una fuente de partículas y de polución me llegue hasta donde haya trabajadores, esa la puedo tener perfectamente en marcha continuamente. Puedo tener donde está la fuente, puedo tener confinado esa contaminación que de otra manera parecía imposible poderla contener, ¿no? Perfecto. Paso la pregunta de Ana Ubiña, que más adelante también hay otra parecida, es ¿qué posible aplicación le encontraría en un ambiente interior de un edificio? ¿No sería aplicable sobre equipos electrónicos, por ejemplo? Por otro lado, el tener el virus sobre las superficies obligaría a descontaminar esas superficies para evitar la aerosolización de nuevo del virus, ¿no? Claro, bueno, a ver, por partes. Se puede aplicar sobre equipos electrónicos. Estos son ensayos que hemos hecho reiteradas veces y los equipos electrónicos sobreviven
a una aplicación de counterfog, independientemente de que la solución que se esté aplicando sea acuosa. ¿Por qué sobreviven? Pues porque la capa que se está aplicando de líquido es tan pequeña, es tan de tamaño micrométrico, porque no llega a hacer una capa ni siquiera de milímetros, que enseguida se produce una evaporación en cuestión de un minuto, ¿no? Está ya evaporado, ¿no? Con lo cual no hay el problema, primero, de que se corroan los componentes electrónicos, de que se oxiden, que esto es un problema cuando tenemos componentes electrónicos al aire, ni tampoco de que haya cortocircuitos pues vía, digamos, vía conductividad por solución, ¿no? Entonces, los componentes electrónicos y los televisiones, equipamiento, ordenadores, todo esto es compatible y sobreviven perfectamente a la aplicación. Luego, en cuanto a la pregunta sobre si el virus deposita sobre las superficies y que habría que descontaminarlos, claro, efectivamente, por eso cuando he mostrado las imágenes de descontaminación o de desinfección de la habitación del Hospital del Tajo, por eso se iba lanzando el chorro sobre las distintas superficies. ¿Qué está haciendo ese chorro? Pues realmente lo que está haciendo es movilizar todo lo que puede movilizarse, es decir, está, digamos, realmente resuspendiendo todo lo que está en esas posibles superficies para atraparlo y de nuevo agregar en gotas más grandes con el desinfectante. Claro, en el momento que le agrega una gota de desinfectante al agente, empieza ya la actuación química y empieza a matarlo y finalmente depositarlo sobre la superficie donde se dirige. Es decir, se produce una pequeña acumulación de ese desinfectante que enseguida se evapora, pero ha tenido tiempo suficiente para matarlo. Entonces, realmente se produce una desinfección de aire y superficies. Por eso digo que es el enfoque adecuado e integral que debe seguirse, porque de otra manera, superficie solo o aire solo, pues no acabaríamos matando, ¿no? No sé si... Fantástico, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que como tu ponencia es de mucho interés, vuestras ponencias han sido de mucho interés, hay muchas preguntas, lo cual es muy buen indicador, ¿no? Paso a la siguiente pregunta. Yo creo que te va a gustar esta pregunta, José Luis, porque dice, es de Rosa María Orriols, que es responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de un hospital. De una serie de hospitales, y dice, estoy de acuerdo en lo que ha expuesto, pero no es aplicable a hospitales. En hospitales está indicado la fotocatálisis nano para tratamiento, aire o capas de producto forocatalítico en superficie, si lo he leído bien, también el robo ultravioleta, que parece se puede usar en todos sitios. Nuestro reto es qué hacemos en zonas donde hay ordenadores como el control. Bueno, efectivamente es que un hospital tiene muchos escenarios distintos, ¿no? Aquí, obviamente, bueno, pues no es lo mismo una sala de espera que un quirófano y efectivamente una sala de control donde tenemos ordenadores que es pues asimilable a una oficina, ¿no? Evidentemente la situación es completamente distinta y sobre todo además qué agentes son los que queremos combatir, ¿no? Porque en el caso por ejemplo, de un quirófano, no solamente querremos matar al COVID-19, ¿no? En el caso de un quirófano, querremos también, pues, eliminar todo el resto de microorganismos que pueden estar ahí, ¿no? Sin embargo, pues hay otros sitios como la oficina en donde, bueno, pues no hay tanto riesgo de otro tipo de microorganismos como el que puede aparecer con el COVID, ¿no? Entonces, el counterfog, la ventaja que tiene para sitios como oficinas es que aplicándolo con muy poca cantidad y con un desinfectante que pueda ser adecuado al sitio, ¿vale? Y desinfectante, pues, por ejemplo, la Policía Nacional está desinfectando sus oficinas y las comisarías y en fin, de distintos centros utilizando hipoclorito sódico al 0,3%. Y simplemente lo aplica con los papeles encima de la mesa.
porque ni siquiera los papeles se estropean, ¿no? La unidad militar de emergencias utiliza un peróxido de hidrógeno, además con partículas de plata, y bueno, pues de nuevo lo aplica incluso aunque haya papeles en donde esté, porque sabe que no lo estropea, ¿no? Entonces, eso no es un problema para esto. Lo que sí es cierto es que en los hospitales cada sitio en concreto pues requerirá una actuación distinta, ¿no? Mientras que a lo mejor una habitación hay que desinfectarla pues cuando sale un enfermo, cuando entra, lo que sea, pues antes de entrar, quiero decir, unas oficinas pues se pueden desinfectar con una pauta o con una periodicidad completamente distinta, ¿no? Sería cuestión un poco de analizar punto por punto, ¿no? Sí me gustaría decir que lo del ultravioleta hay que tener mucho cuidado porque efectivamente el ultravioleta se puede utilizar para desinfectar una superficie. O sea, cuando yo lanzo ultravioleta sobre una superficie, todo lo que se absorbe en esa superficie pues va rompiendo, sobre todo rompe pues ADNs y estructuras y entonces me acaba pues degradando la materia biológica. Pero es sobre las superficies. Entonces, basta que haya cualquier sombra o basta que haya un espesor de biofilm para que aquello no sea completo. Y, por supuesto, lo que está flotando en el aire, ya digo, como la longitud de onda de los sistemas de ultravioleta es mayor, es más grande que el tamaño del virus, pues no lo absorbe. Ese virus no va a absorber prácticamente nada. Esto se ve, las nieblas, nosotros las vemos cuando el tamaño de gotas es aproximadamente de media micra. Cuando el tamaño de gota es más pequeño, no vemos la niebla, quiero decir, vemos a su través. O al revés, si utilizamos una cámara de infrarrojos, cuando tenemos una niebla que nosotros no vemos nada, con la cámara de infrarrojos se puede ver. De hecho, los bomberos van equipados con cámaras de infrarrojos para ver a través del humo y ven a través de la niebla. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Sí, ¿no? Y además que nos interesa seguir avanzando para no dejar ninguna pregunta sin responder. Carmen Ontoria pregunta, en los aviones, ¿qué estrategia de renovación de... ¿Sí, Luis? Sí, perdona, que creo que me habéis perdido. Repito, Carmen Ontoria pregunta, ¿en los aviones qué estrategia de renovación de aire se plantea? Bueno, los aviones tienen es un sistema de climatización un tanto curioso porque, claro, tienen que estar funcionando en un momento en condiciones en que pues están en el aeropuerto, pueden estar con 40 grados a la sombra, ¿verdad? Y tienen que estar pues con una gran carga térmica. Y por otro lado, pues cuando están volando y están en situaciones de que exteriormente puede haber hasta 40 grados bajo cero fácilmente y además a presiones que no son las atmosféricas y tienen que comprimir. Con lo cual los sistemas de climatización de los aviones no es una cosa fácil, ¿no? Y uno de los problemas que tienen es justamente la recirculación del aire, ¿no? La recirculación que, bueno, pues me estaría llevando de unos a otros. Eso es un tema que no es trivial y sé que hay gente trabajando en bueno, cómo hacer algo para esto, ¿no? Siempre, en cualquier sistema de climatización, la recomendación general es siempre cuanto más aire exterior se pueda poner, es decir, mayor índice de renovación por hora, mejor. Hay sitios donde no es posible trabajar con todo aire exterior por esas condiciones tan extremas, ¿no? Sí, Luis, no sé si te hemos perdido. No, he sido yo, que se me ha olvidado quitar el silenciador, perdonad. Vale. Decía que el doctor Eduardo Tejedo, desde las Islas Baleares, pregunta respecto a los filtros EPA de los aviones, si hubiera un caso en el pasaje, los filtros EPA no solo no lo atraparían, sino que se propagaría por todo el avión recirculándolo una y otra vez, ¿no? Bueno, vamos a ver, los filtros EPA, como he dicho, empiezan, su poro, el tamaño de poro, empieza en 0,3 micras, ¿no? Son 300, 400 nanómetros. De hecho, los filtros EPA, bueno,
todo el mundo confía en los filtros EPA como una cosa absoluta, pero cualquier filtro EPA, igual que cualquier mascarilla, siempre la eficiencia frente a un aerosol se mide por el número de nueves, ¿no? Igual que cuando hablamos de desinfecciones, etcétera, ¿no? El número de nueves. Entonces, cuando hablamos de 0,3, 0,4 micras, ahí las eficiencias, pues bueno, pues no son tan grandes como cuando estamos hablando de cosas más grandes, de 1 micra, de 5 micras, de 10 micras, ¿no? Entonces, los filtros EPA son muy buenos cuando lo que tenemos son bacterias, levaduras, esporas de todo esto, pero claro, cuando tenemos un virus, pues el filtro EPA realmente lo puede atravesar. Entonces, no es que el filtro EPA lo propague más o ayude más, sino simplemente es que como si no estuviera. Realmente el filtro EPA, pues a efectos del virus no hace nada. Entonces, si el aire acondicionado lo que me hace es recircularlo y me lo está distribuyendo por una serie de boquillas, y entonces, pues sí, lo que hace es un efecto de distribución. De nuevo, lo que hablábamos del edificio de correos de Nueva York. Lo toma en un punto y me lo distribuye por todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El Germán pregunta, buenas tardes, estoy en una consulta sin ventanas y veo pacientes. Nos dicen que con el aire acondicionado no hay peligro. Prevención de riesgos laborales dice que no pasa nada. Vemos pacientes COVID. ¿Corremos riesgo? Pues, en fin, vamos a ver. Claramente, yo, desde mi punto de vista, y de hecho publiqué hace pues algo más de un mes o 2 meses, una nota sobre cuando el Ministerio sacó una recomendación sobre bueno, medidas a tomar para prevenir el COVID. Decía, siguiendo un poco a la Organización Mundial de la Salud, decía, se transmite por gotas de más de 0,5 micras. Entonces yo humildemente escribí un comentario diciendo, pero ¿eso por qué se sabe? Eso no se sabe. Las gotas de Fluge, o sea, la clasificación de los aerosoles se hace de manera pues simplemente académica o simplemente por clasificarlos por tamaños. Entonces hablamos de las gotas de Fluge cuando son de más de 0,5 micras. ¿Y por qué de más de 0,5 micras? Porque las gotas de Fluge son las que, bueno, pues emitimos al hablar, son gotas que pueden ser hasta de milímetros. Entonces, esas gotas con una mascarilla, pues las evitamos. Obviamente, las gotas de Fluge tienen muchas papeletas de que transmitan el COVID. Pues sí, clarísimamente. ¿Las mascarillas las evitan? Sí. Pero, ¿por qué decir que solo por gotas de más de 0,5 micras cuando el virus mide 0,1 micra? ¿Qué evidencia científica hay para decir que no puede haber gotas más pequeñas? De hecho, lo que sucede es lo contrario. Existe la evidencia y se han medido aerosoles de pacientes en pacientes entubados en que se han medido los aerosoles que emite. Y los aerosoles que emite se ve que empiezan en 0,1 micras, es decir, justo el tamaño del virus. Que me está emitiendo cosas del tamaño del virus. Yo, de hecho, incluso yo tengo propuesto una hipótesis de por qué, además, justo el virus y el tamaño de 0,1 micras es especialmente crítico, porque es un tamaño que teniendo una densidad de materia orgánica, permite escaparse del alveolo, salir del sistema respiratorio, o sin salir, moverse hasta otro alveolo, pero también salir del sistema respiratorio, ser respirado por otra persona y entrar hasta el alveolo. Para ese camino, para esa ruta, las mascarillas no lo evitan, porque las mascarillas, aparte de que el filtro que tienen, pues dejaría pasar una cosa de este tamaño, aparte de eso, normalmente pues el aire sale, también tiene sus vías de escape, ¿no? Bueno, además habría que discutir ahí si las mascarillas son para proteger, el diseño que tienen es para proteger a la persona que la lleva o para proteger a la persona que está enfrente, ¿no? Que es distinto. Pero realmente, aunque llevemos mascarillas, esas gotas van. Luego sí hay un peligro. Y el aire acondicionado o funciona de manera laminar y con renovación del 100%, o lo que me está haciendo es cogerlo en el retorno, digamos, volverlo a llevar al equipo y parcialmente volverlo a insuflar, con lo cual estaría recirculando esos aerosoles y esos virus.
yo sí veo un riesgo ahí, y donde haya ventanas, desde luego, es mucho mejor tener abiertas ventanas, y donde sea posible el aire acondicionado, ponerlo en el modo de todo aire exterior. Esto los mantenedores de aire pueden hacer, con una operación muy simple, pueden hacer que la renovación de aire sea mucho mayor, ¿no? Perfecto. Pregunta, pregunta Patricia que cómo se llama la empresa, que si se puede contratar. Y ya se ha adelantado Guillermo y ha puesto su correo electrónico. La empresa se llama Counterfog y es Sí, una empresa asociada a la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, cuéntalo tú mejor, José Luis. sí, bueno, con la ley de empresas de base tecnológica, pues las diversas universidades empezaron a promover la fundación de empresas para explotar las tecnologías, ¿no? Y en este caso la Universidad de Alcalá, pues participa en esta empresa de base tecnológica que se llama Counterfog EBT, que significa Empresa de Base Tecnológica de la UAH, que es la Universidad de Alcalá. Bueno, es un jeroglífico de siglas, pero vamos, abreviamos como Counterfog, y bueno, ahí Guillermo os ha puesto como veo, efectivamente, su correo electrónico, y podéis contactar con él. Esencialmente lo que estamos comercializando es todos estos resultados, todo lo que son las boquillas. Se están fabricando las boquillas, se están vendiendo también los equipos de desinfección rápida, y todo ello pues para dar abasto a todo el mercado mundial, ¿no? Que bueno, cada vez está teniendo más tirada, claro. Muy bien, muchas gracias. Germán hacía una pregunta que yo creía que me la estaba haciendo de broma para meterse con Daniel y conmigo porque íbamos sin corbata, pero no, pero yo creo que lo pregunta de verdad, que es si es verdad que no se aconseja ir con corbata para pasar consulta o es un bulo. Yo interpreto que al no ser una superficie lisa, sino que ser tejido, ¿no? Y no al lugar, ¿no? Pero muy bueno. Y ya para acabar, y que casi estamos duplicando el tiempo que nos habíamos previsto, Carmen Ruiz dice, ¿cuánto tiempo debe de pasar entre la aplicación del desinfectante y la incorporación de las personas a los espacios cerrados? ¿Cuánto tiempo dura la desinfección? En los sistemas de renovación de aire, ¿a qué distancia? Bueno, o mejor, vamos por partes. Primero esta y después la segunda parte de la pregunta, para que puedas ir contestando. Sí, si me permites, Luis, un comentario sobre los tejidos. Sí. Es interesante que, claro, un tejido puede hacer de reservorio de cualquier agente biológico, ¿no? De hecho, claro, son superficies porosas. Y bueno, además es interesante que las normas de los estándares de desinfección de superficies únicamente se hacen ensayos con superficie de acero inoxidable y de vidrio, porque es lo que se supone que se va a encontrar pues un biocida cuando desinfectemos un quirófano o cuando desinfectemos una industria alimentaria, porque son los dos escenarios que hasta ahora pues eran de preocupación, ¿no? Nadie te pedía desinfectar pues un comercio, ¿no? Sin embargo, los tejidos y los elementos porosos pueden ser reservorios perfectamente de cualquier agente de estos. Entonces, ¿cuándo, digamos, aterriza o no aterriza el agente sobre un elemento de estos? Pues ahí entran en juego factores de electricidad estática, de termoforesis. Es decir, hay una serie de fenómenos físicos que puede hacer que en un momento ese agente se te pegue al tejido. Pero igual que se ha pegado, luego puede liberarse. Vamos, igual que vemos el polvo, ¿no? Que podemos sacudir de un tejido, podemos sacudir y ver cómo se desprende el polvo, que, insisto, si lo vemos es que es de más de 0,5 micras. Lo mismo pasa con estos agentes, ¿no? Entonces, sí que los tejidos pueden ser de alguna manera reservorios de esto. Pero tampoco hay que tener bueno, una obsesión con esto, porque tampoco es fácil que aterricen. Quiero decir, que es más fácil que permanezcan en el aire, y si no hay una corriente que atraviese ese tejido, tampoco va a ser, bueno, no va a haber una tendencia a depositarse en ellos, ¿no? Bueno, volviendo un poco a lo de la aplicación de desinfectante que me preguntabas,
La aplicación de Counterfog es muy rápida. Siempre estamos hablando de minutos, incluso para espacios grandes, porque en minutos ya ha sido suficiente para limpiar. El tiempo que hace falta luego para poder entrar sin ningún tipo de protección depende de la ventilación que se tenga. Pero siempre es mucho más corto que si utilizamos cualquier otro tipo de aplicador, porque como estamos utilizando mucha menos cantidad de producto químico, pues cualquier concentración siempre es menor después. Por ejemplo, si yo aplicase hipoclorito sódico, en 2 minutos he desinfectado una sala de extracciones e inmediatamente si entro, la sensación que tengo es de estar entrando en una piscina o en un sitio donde, bueno, pues hace un rato que se ha fregado con lejía. Es decir, realmente fregando con lejía estamos utilizando mucha más cantidad y mucho más hipoclorito sódico a la postre que lo que estamos utilizando aplicándolo de esta manera, ¿no? Perfecto. Y la segunda parte de la pregunta era, en los sistemas de renovación de aire, ¿a qué distancia tiene que estar el tubo exterior de entrada del aire del de salida? ¿Podría contaminarse la entrada de aire con el aire de salida contaminado? Bueno, muy buena pregunta, porque esto hay unas normas, bueno, hay uno, digamos, en los distintos ayuntamientos hay normas sobre esto. O sea, no es una norma nacional, ¿no? Hay un reglamento de instalaciones térmicas, pero resulta que las limitaciones sobre tomas de aire y salidas, pues acaba siendo una cosa de ordenanzas municipales, con lo cual nos podemos encontrar que en un municipio sea de una manera y en otro sea de otra, ¿no? Y sí puede producirse un acoplamiento entre lo que sale por una extracción y lo que se coge por otro lado. Normalmente las instalaciones están bien hechas y bueno, pues se evita ese tipo de acoplamiento, no solamente porque pueda haber un virus, sino porque en general lo que se busca con la renovación de aire es pues extraer el CO2 y extraer el aire sucio del interior del edificio y meter aire de renovación, ¿no? Entonces, un poco siempre el ingeniero busca evitar eso. Pero que puede producirse, por supuesto, y puede producirse en determinadas situaciones de viento, etcétera, pues podría producirse. Lo que pasa es que ya una vez que estamos en el exterior, se va a producir una dilución rápida de la carga vírica, ¿no? Porque en el momento que estamos saliendo al exterior, muy pegado tendría que estar la toma exterior para eso, ¿no? Es decir, bueno, esto siempre en cualquier instalación, pues obviamente es una cosa que se puede inspeccionar, pero lo veo más difícil o menos probable el que pudiera haber esa contaminación por vía del exterior, ¿no? Fantástico. Y vamos, ya la tercera parte de la pregunta que ha puesto Carmen, y es, pero si entra una persona contagiada, se volvería a contaminar el espacio. ¿Cada cuánto se debería aplicar la desinfección? Vamos a ver, obviamente, si aquí la fuente de contaminación es la persona, pues evidentemente por donde vaya esa persona es por donde está nuestra fuente de contaminación, ¿no? Y bueno, y obviamente si esto va por vía aérea, pues donde esté respirando es donde nos está poniendo el virus, ¿no? Si yo tengo una ventilación razonable y de renovación total, pues lo que estaré haciendo es que ese aire que acaba de respirar esa persona, pues evite o minimice la probabilidad de que lo pueda respirar otra. Eso es lo que debería ser una estrategia en directo. ¿Qué sucede? Esto no siempre es posible, ¿no? Entonces, aquí jugamos con un factor, digamos, de probabilidad, ¿no? No, igual que la probabilidad de contagiarse es mayor cuanto mayor carga vírica hay, pues también lo será cuanto mayor tiempo lo esté respirando y así, ¿no? Si yo tengo un sitio donde pueden pasar 100 personas, ¿no? Y pongo un ejemplo, pues no sé, un asiento de un vehículo, de un metro, o una habitación de un hotel, o lo que queráis, una silla, cualquier cosa. Pongamos que pasen 100 personas. Si pasa una persona infectada, y pues es posible que esa persona, si es la primera, pues me deje ya infectado todo y me infecte a las otras 99, ¿no? Si pasa la última, pues no me infectará ninguna, ¿no? Una estadística así de andar por casa me dirá que la mayor probabilidad tendremos de que haya 50 infectados, ¿verdad? Ahora, si yo, en vez de esperar a limpiar cada 100,
lo que hago es limpiar y desinfectar cada 50, pues la probabilidad se me ha reducido, la mayor probabilidad será, en vez de 50, pues 25, ¿no? En esa estadística así de andar por casa, ¿no? Es decir, que si yo duplico las operaciones de desinfección, reduzco en un factor 2 el número más probable de afectados por un caso de estos, ¿no? Entonces, claro, así hasta llegar a que desinfecte cada uso, ¿no? Que sería el reducirlo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿para cuánto debemos aplicar la desinfección? Pues depende efectivamente de las personas que puedan entrar allí, de las sospechas que podamos tener, de la carga vírica que tenga y de todos los factores, de los riesgos que pueda tener la persona que pueda ser contagiada, etcétera. Magnífico. Bueno, el máster, nuestro responsable de sistemas informáticos me recuerda que diga que en la página de información de este curso, pulsando sobre el logo de Counterfog, se accede al acceso a la web de Counterfog. También me dice que recuerde que esta masterclass está siendo grabada y que en breve estará disponible en la web y en el canal de YouTube de la asociación, y que facilitaremos enlace en cuanto esté disponible. También tendremos acceso directo a la web de Counterfog pulsando sobre el logo que pondremos en dicha página, ¿no? Yo creo que ya solamente me queda daros las gracias a Daniel Torregrosa, a José Luis Pérez, al padre de José Luis Pérez, al doctor Pérez, que está aquí presente con nosotros, médico del trabajo de los primeros, y dar las gracias a todos los participantes. Hemos llegado a estar 70 asistentes en esta sesión y bueno, muchos nos dan las gracias por todo esto, ¿no? Así que daros las gracias, José Luis, gracias, Daniel. Gracias a vosotros y me ha encantado unas palabras. Esta unión entre la ingeniería, la física y la química, que también la química tirando para casa es la que le da mucho contenido al sistema, ver que todo esto es por lo que muchos de nosotros luchamos, por el progreso científico, por dar un paso más en a la sociedad y con esta utilidad que a mí me encantó y me declaro fan de José Luis y de su proyecto. Bueno, gracias pues, a todos. Gracias. Bueno, como ves, la verdad es que aquí hace falta un punto primero de decisión y de, como yo digo, un punto de locura para pensar en que una idea puede llevarse a cabo, puede ser interesante para poder ser útil a la sociedad, y luego pues el contar con esa financiación que al final es de la Comisión Europea en este caso, que apuesta por que se puedan desarrollar tecnologías en donde, bueno, pues cuando al principio empezamos este proyecto, pues no estaba claro ni sabíamos por dónde podía ir las cosas. Y bueno, gracias a Dios, pues encontramos que se podía hacer y que bueno, aprendimos cómo poderlo hacer, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pasamos en lo que aquel entonces era algo que podía ser eso tan apocalíptico y tan tremendo, pues ahora se está encontrando que, bueno, puede ser una herramienta útil y bueno, y que podamos salvar vidas, ¿no? Y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias por todo a vosotros y, bueno, a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Nos despedimos. Adiós, gracias. Adiós. Hasta la próxima.